Para la primera etapa se tuvo en cuenta que cuando el sensor detecta 0% de CO2 entrega menos 1 volt y cuando el sensor detecta 100% de CO2 entrega más 5 volt. Se nos pedía condicionar la señal proveniente del sensor para que entregara un voltaje de menos 3 a 3 volts. Para esto utilizamos la ecuación de la recta Y es igual a la pendiente por X más la ordenada, que a su vez se puede interpretar como el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada más el voltaje de corriente directa. Primero obtuvimos la ganancia mediante la ecuación del voltaje de salida final menos el voltaje de salida inicial entre el voltaje de entrada final menos el voltaje de entrada inicial. Esto quiere decir que usamos 3 volts menos menos 3 volts entre 5 menos menos 1 volts, quedando la ganancia igual a 1. Después sustituimos este valor para obtener el voltaje de corriente directa, resultando ser el voltaje DC igual a menos 2. Por lo tanto, la función a implementar con amplificadores sería voltaje de salida es igual a voltaje de entrada menos 2. Ya que el software que utilizaremos para proyectar la gráfica de los valores que entrega el sensor, que en este caso es Arduino, suele trabajar de manera más eficiente con voltajes positivos, se realizará un segundo condicionamiento de la señal que proviene del sensor para que entregue valores de 0 a 5 volts, utilizando los voltajes de salida que se acondicionaron anteriormente, los cuales son menos 3 a 3 volts. Se realizará el mismo procedimiento hecho anteriormente ajustándose a los valores del voltaje positivo. Conocemos la ecuación de la recta, la cual es la siguiente. Para obtener la ganancia utilizamos la fórmula de la pendiente, la cual es el voltaje de salida 2 menos el voltaje de salida 1 entre el voltaje de entrada 2 menos el voltaje de entrada 1. Esto nos da como resultado una ganancia de 0.83. Para obtener el voltaje de DC realizamos el siguiente despeje y nos da un valor de 2.49 volts. Por lo tanto, la función a implementar con op-amps para voltajes positivos es la siguiente. Se tuvo que generar un filtro de pasabajas con una frecuencia originalmente de 60 Hz. Lamentablemente, eh, en el multisim esto no se comportaba de manera ideal. Entonces, este filtro de pasabajas se tuvo que convertir en un filtro de 50 Hz. Utilizando la información proporcionada anteriormente y usando un valor comercial, para el capacitor obtenemos que la frecuencia de corte será a 50 Hz y el capacitor tendrá un valor de 0.12 microfaradios. Con esto utilizando la fórmula de la frecuencia de corte, podemos despejar la resistencia. Después de eso, sustituir los valores y al final podemos obtener nosotros el valor de las resistencias obteniendo un valor de 26.52 kiloohms. Después nos basamos en diagramas de bloques para poder construir los circuitos. En el caso del primer acondicionamiento usamos la ecuación de voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos 2, donde el voltaje que entrega el sensor está conectado directamente a un amplificador sumador que suma este valor con el voltaje de corriente directa. Ya que el amplificador sumador nos entrega un valor negativo, también conectamos un inversor en serie para obtener un valor positivo en nuestro voltaje de salida. Después de tener el diagrama de bloques, pudimos construir el circuito de este acondicionamiento usando multisim, con los valores de resistencia adecuados para obtener las ganancias deseadas, así como los respectivos tipos de amplificadores operacionales. Al hacer la simulación, obtuvimos que cuando el sensor entregaba menos 1 volts, la salida era de menos 3 volts, y cuando el sensor entregaba 5 volts, la salida obtenida era de 3 volts, cumpliendo con los requisitos establecidos en la situación problema. El diagrama de bloques se diseñó con base en la ecuación obtenida anteriormente. Como se podrá observar, para facilitar el diseño utilizamos un inversor con ganancia de 0.83 y cambiamos el voltaje de corriente directa a menos 2.49 volts para que al momento de entrar al sumador la señal tenga una ganancia positiva. Este sería nuestro diseño en multisim.
Como podemos ver, la resistencia del inversor tiene un valor de 0.83 K, esto para que esté a una ganancia de 0.83 y un voltaje de corriente directa de menos 2.4 y ambos entran a un sumador. Ya que ambos tienen ganancias negativas, la ganancia negativa con valor de menos 1 del sumador va a tener como consecuencia que la salida sea positiva. Ahora, para la parte de implementación, lo que hicimos fue ensamblar finalmente el circuito de, bueno, nuestro filtro de pasabajas de segundo orden, y el cual obviamente cuenta con dos filtros de pasabaja en serie. También cuenta con dos capacitores en paralelo de dos resistencias. Y con esto nosotros lo que hicimos fue después comprobar el funcionamiento del filtro, en donde pusimos una entrada de 1 volt. Esto haciendo que pues, la salida deba de ser de 0.5 veces el voltaje. Y vamos a mostrar la gráfica en el cual la salida es de 503.3 milivolts. Y esto nos indica que pues, nuestro filtro funciona de manera eficiente. Para la comprobación de la solución, se crearon todos los circuitos diseñados en cada etapa a partir de las ecuaciones y diagramas de bloques, haciendo uso del simulador online de Multisim. Dichos circuitos se conectan entre sí en serie, quedando en primer lugar el acondicionamiento para obtener un voltaje de menos 3 a 3 volts, después el acondicionamiento para obtener voltajes de 0 a 5 volts y por último el filtro pasabajas de segundo orden con una frecuencia de corte de 50 Hz para eliminar el ruido que pueda existir en el lugar donde se utiliza el sensor de CO2. El circuito completo es el que se está observando. Para poder probar el circuito se utilizó una fuente de corriente alterna, que nos otorga una señal senoidal y de esta forma poder simular los voltajes otorgados por el sensor. Dicha fuente se configuró a 50 Hz y con un voltaje pico a pico de 5 volts. Se pusieron marcas para obtener las mediciones de voltaje de salida en cada etapa y con esto poder graficarlas en el simulador. Por último, comparamos las gráficas obtenidas para comprobar que tanto las etapas de amplificación como el filtro funcionaron de manera correcta. Las gráficas son las que se pueden ver en la pantalla. Utilizando lo visto en la materia de microcontroladores del tema de sistemas de medición, se obtuvieron las siguientes ecuaciones, donde K es igual a la sensibilidad del sensor, G es la ganancia del acondicionamiento y voltaje de referencia es el máximo voltaje de entrada al ADC. El ADC entrega un dato proporcional de n bits en función del voltaje de entrada. El dato varía desde 0 hasta 2n-1, de tal forma que las ecuaciones de diseño resultan de la siguiente forma. Voltaje de ADC es igual a 5 entre 1023 por el dato del sensor. Esto nos da un porcentaje de CO2 igual a 20 por voltaje de ADC. Para el desplegado digital se usará Arduino Uno y el software de Tinkercad para realizar la simulación. El circuito queda de la siguiente forma. En el código de Arduino se implementó la ecuación obtenida arriba, resultando